Todos aquellos que hayan estudiado atentamente la evolución socialista de Marx deberán reconocer que la obra de Proudhon, que es La propiedad, fue la que lo convirtió al socialismo. Los que no conocen de cerca los detalles de esa evolución y aquellos que no han tenido oportunidad de leer los primeros trabajos socialistas de Marx y Engels juzgarán extraña e inverosímil esta afirmación. Porque en sus trabajos posteriores Marx habla de Proudhon con burla y desprecio, y son precisamente estos escritos los que la socialdemocracia ha vuelto a publicar y reimprimir constantemente. De este modo tomó cuerpo poco a poco la opinión de que Marx fue desde un principio el adversario teórico de Proudhon y que jamás ha existido entre ambos punto de contacto alguno. Y verdaderamente, cuando se lee lo que el primero de ellos ha escrito respecto del segundo en su conocido libro Miseria de la filosofía, en el Manifiesto Comunista y en la necrología que publicó en el Socialdemokrat de Berlín poco después de la muerte de Proudhon, no es posible tener otra opinión. En Miseria de la filosofía ataca a Proudhon de la peor manera, valiéndose de todos los recursos para demostrar que las ideas de aquel carecen de valor y que no tiene ninguna importancia ni como socialista ni como crítico de la economía política. El señor Proudhon, dice, tiene la desgracia de ser comprendido de un modo extraño. En Francia tiene el derecho de ser un mal economista, porque allí se le considera buen filósofo alemán. En Alemania puede ser un mal filósofo, puesto que se le considera allí el mejor economista francés. En mi calidad de alemán y de economista me veo obligado a protestar contra este doble error. Y Marx va más lejos aún. Acusa a Proudhon, sin ofrecer ninguna prueba, de haber plagiado sus ideas del economista inglés Bray. Escribe: creemos haber hallado en el libro de Bray la llave de todos los trabajos pasados, presentes y futuros del señor Proudhon. Es interesante observar cómo Marx, que tantas veces utilizaba ideas ajenas y cuyo manifiesto comunista no es en realidad sino una copia del manifiesto de la democracia de Victor Considerant, denuncia a otros como plagiarios. Pero prosigamos. En el manifiesto comunista Marx presenta a Proudhon como representante burgués y conservador. Y en la necrología que escribió en el Socialdemokrat, 1865, leemos las siguientes palabras. En una historia rigurosamente científica de la economía política ese libro, se refiere a qué es la propiedad. Apenas merecería ser mencionado. Porque semejantes obras sensacionales desempeñan en las ciencias exactamente el mismo papel que en la literatura novelesca. Y en ese mismo artículo necrológico reitera Marx su afirmación de que Proudhon carece de todo valor como socialista y como economista, opinión que ya emitiera en Miseria de la filosofía. Fácil es comprender que semejantes asertos, que Marx lanzaba contra Proudhon, tenían que divulgar la creencia, mejor dicho la convicción, que entre él y el gran escritor francés no ha existido nunca el menor parentesco. En Alemania Proudhon es casi totalmente desconocido. Las ediciones germanas de sus obras, hechas alrededor del año 1840, están agotadas. El único libro suyo que volvió a ser publicado en alemán es ¿Qué es la propiedad? Y aún esta edición se ha difundido en un círculo restringido. Esta circunstancia explica el hecho de que Marx haya logrado borrar los rastros de su primera evolución como socialista. Que su concepto de Proudhon era bien distinto al principio hemos tenido ya oportunidad de verlo más arriba y las conclusiones que siguen corroborarán nuestra aseveración. Siendo redactor en jefe de la Rheinische Zeitung, uno de los periódicos principales de la democracia alemana, Marx llegó a conocer a los escritores socialistas más importantes de Francia, aunque él mismo no era todavía socialista. Ya hemos mencionado una cita suya en que alude a Victor Considerant, Pierre Leroux y Proudhon y no cabe duda que Considerant y especialmente Proudhon han sido los maestros que lo atrajeron al socialismo. ¿Qué es la propiedad? Ha ejercido, sin duda alguna, la mayor influencia en el desarrollo socialista de Marx. Así, en el periódico mencionado, llama al genial Proudhon el más consecuente y sagaz de los escritores socialistas. En 1843 la Rheinische Zeitung fue suprimida por la censura prusiana. Marx partió para el extranjero y durante ese período evolucionó hacia el socialismo. Dicha evolución se nota muy bien en sus cartas al conocido escritor Arnoldo Ruge y mejor aún en su obra La Sagrada Familia, o Crítica de la Crítica Crítica, que se publicó conjuntamente con Federico Engels. El libro apareció en 1845 y tenía por objeto polemizar contra la nueva tendencia del pensador alemán Bruno Bauer. Además de cuestiones filosóficas, esa obra se ocupa también de economía política y de socialismo y son precisamente esas partes las que nos interesan aquí.
De todos los trabajos que publicaron Marx y Engels es la Sagrada Familia el único que no ha sido traducido a otros idiomas y del cual los socialistas alemanes no hicieron otra edición. Es verdad que Franz Mehring, heredero literario de Marx y Engels, ha publicado, por encargo del Partido Socialista Alemán, la Sagrada Familia junto con otros escritos correspondientes al primer período de actuación socialista de los autores, pero esto se hizo 60 años después de haber salido la primera edición y, por otra parte, la reedición estaba destinada a los especialistas, pues su costo era excesivo para un trabajador. Fuera de eso, Proudhon es tan escasamente conocido en Alemania que muy pocos habrán sido los que se hayan dado cuenta de la honda discrepancia que hay entre los primeros juicios que Marx emitió sobre él y los que sostuvieron más tarde. Y sin embargo este libro demuestra claramente el proceso evolutivo del socialismo en Marx y el influjo poderoso que en él ha ejercido Proudhon. Todo lo que los marxistas han atribuido después a su maestro Marx lo reconocía, en la Sagrada Familia, como méritos de Proudhon. Veamos lo que dice a este respecto en la página 36. Todo desarrollo de la economía nacional considera la propiedad privada como hipótesis inevitable. Esta hipótesis constituye para ella un factor incontestable que ni siquiera trata de investigar y al cual solo se refiere accidentalmente, según la ingenua expresión de Say. Proudhon se ha propuesto analizar de un modo crítico la base de la economía nacional, la propiedad privada, y ha sido la suya la primera investigación enérgica, considerable y científica al propio tiempo. En eso consiste el notable progreso científico que ha realizado, progreso que revolucionó la economía nacional, creando la posibilidad de hacer de ella una verdadera ciencia. ¿Qué es la propiedad? De Proudhon tiene para la economía la misma importancia que la obra de Say, que es el tercer estado, ha tenido para la política moderna. Es interesante comparar estas palabras de Marx con las que han escrito después acerca del gran teórico anarquista. En la Sagrada Familia dice que ¿qué es la propiedad? Ha sido el primer análisis científico de la propiedad privada y que ha dado la posibilidad de hacer de la economía nacional una verdadera ciencia. Pero en su conocida necrología, publicada en el Socialdemokrat, el mismo Marx asegura que en una historia rigurosamente científica de la economía esa obra apenas merece ser mencionada. ¿Dónde está la causa de semejante contradicción? Pregunta es esta que los representantes del llamado socialismo científico no han aclarado aún. En realidad, no hay sino una respuesta. Marx quería ocultar la fuente en que había bebido. Todos los que hayan estudiado la cuestión y no se sientan arrastrados por el fanatismo partidista tendrán que reconocer que esta explicación no es caprichosa. Sigamos oyendo lo que manifiesta Marx sobre la importancia histórica de Proudhon. En la página 52 del mismo libro leemos: Proudhon no solamente escribe en favor de los proletarios, sino que él es también un proletario, un obrero. Su obra es un manifiesto científico del proletariado francés. Aquí, como se ve, Marx expresa en términos precisos que Proudhon es un exponente del socialismo proletario y que su obra constituye un manifiesto científico del proletariado francés. En cambio, en el manifiesto comunista asegura que Proudhon encarna el socialismo burgués y conservador. ¿Cabe mayor contradicción? ¿A quién hemos de creer, al Marx de la Sagrada Familia o al autor del manifiesto comunista? ¿Y a qué se debe esa divergencia? Es una pregunta que nos planteamos nuevamente y, como es natural, la respuesta es también la misma. Marx quería ocultar al mundo todo lo que debía a Proudhon y para ello cualquier medio le era viable. No puede haber otra explicación para ese fenómeno. Los medios que Marx empleó más tarde en su lucha contra Bakunin evidencian que no era muy delicado en la elección de ellos.